Estefanía Aristizábal, hago parte del colectivo Memoria Femenina. Hoy, 8 de marzo, Día por los Derechos de las Mujeres, es un día internacional donde nos damos la posibilidad también de hacer un ejercicio de memoria y recordar a todas las mujeres que han luchado por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres, los derechos políticos, el derecho a la educación, bueno, en general, ¿cierto? Que han contribuido a que hoy estas sociedades sean un poquito más democráticas, pero que todavía existe una brecha bastante grande y que el trabajo especialmente también con las nuevas generaciones y que por eso también le aportamos a la educación del futuro, es integrar también a todos estos escenarios de formación, de cambio también cultural y social, esos cambios también mentales, esos esquemas que tenemos todavía en nuestra cabeza, que las mujeres no estamos en igualdad de capacidades que los hombres para hacer todo, para estar en los diferentes espacios y escenarios, pues se transformen, ¿cierto? Entonces tenemos la esperanza y lo estamos viendo también con nuestro proceso de que las mujeres, de que las niñas se están transformando, de que las niñas de esas nuevas generaciones que vienen son diferentes, son mujeres empoderadas, están leyendo cosas diferentes, están teniendo unos referentes diferentes a las mujeres Barbie o a las mujeres de pronto más sumisas y pasivas. Esas nuevas mujeres están leyendo libros diferentes como las antiprincesas o las princesas rebeldes. Esas mujeres y esas niñas nos estamos tomando los escenarios públicos y también estamos transformando y estamos haciendo también esa revolución en nuestros hogares y en nuestra cotidianidad. Cordial saludo para todos, bienvenidos, un abrazo muy grande de parte de Ciudad Educativa, motivo de mucha alegría para nosotros que nos acompañen en esta mañana. Bienvenida también para Estefanía Aristizábal, que hace parte de la organización Memoria Femenina y que nos acompaña el día de hoy con un tema precisamente muy oportuno en el contexto que estamos viviendo en el mes de marzo, con el tema de la mujer y que es urgente llevarlo a la mesa del diálogo, por eso nos da muchísima alegría tenerla aquí con nosotros y tenerlos a ustedes como asistentes. Realmente es un momento muy importante para nosotros. Bienvenidos y disfruten muchísimo. Bueno, de nuevo muy buenos días, agradecerle también a Ciudad Educativa por la invitación, un saludo a todas las personas conectadas, interesadas en la invitación que realizamos junto también con el colectivo Memoria Femenina, ahondar un poco en la historia de las mujeres y por qué hoy el movimiento feminista dice no celebramos el 8 de marzo, sino que lo conmemoramos, ¿cierto? Hoy no celebramos el Día de las Mujeres porque recordamos la historia de la lucha que han dado miles de mujeres a través del mundo, de la historia también por la consecución de muchos de los derechos que tenemos en la actualidad las mujeres. Entonces partimos también de esa idea, ¿cierto? Como les digo Juan, entonces mi nombre es Estefanía Aristizábal Cardona. La exposición tiene mucha relación también con mi formación profesional, ¿cierto? Y la abordaremos desde las herramientas que nos permite también la ciencia política, ¿cierto? Hablar precisamente de los derechos tiene estrecha relación con eso, de ver a las mujeres como sujetas políticas activas, no como sujetos de consumo o como objetos, ¿cierto? Que es normalmente de pronto como se ha tratado en la sociedad del tema o como se aborda o como se trata el 8 de marzo. Bueno, yo hago parte del colectivo Memoria Femenina, he llevado ya varios años participando de los diferentes colectivos, organizaciones sociales, especialmente de mujeres, pero también de colectivos mixtos que hacen luchas y que también trabajan diferentes reivindicaciones, no solamente por los derechos de las mujeres, sino también con otras reivindicaciones. Pero en los últimos años sí he hecho especial énfasis en el trabajo de las mujeres, enfocándolos muchos en la reivindicación y exigencia de sus derechos. Memoria Femenina es un colectivo que nace en el 2013 en el municipio de Marinilla, como un evento, como el nombre que le damos, un evento precisamente un 8 de marzo, con el objetivo de visibilizar a la historia de muchas mujeres que han sido invisibilizadas, ocultadas, ¿cierto? Que no conocemos, también dándole una perspectiva diferente a esta fecha tan importante para la historia de nosotras y que lo hicimos a través del arte, a través de la cultura. Y bueno, a partir de esa fecha el proceso empezó a crecer y ya no solamente eran unos eventos, unas tomas culturales,
sino que se convirtió y se empieza a convertir ahora en un movimiento mucho más amplio. Entonces ese objetivo se fue transformando, fue cambiando. Y ahora no es solamente pues un evento, pero el objetivo sigue siendo muy similar. Y es otorgarle, y por eso también el nombre, un lugar central a las memorias de las mujeres. Esas historias ocultadas, invisibilizadas, silenciadas, y que nos permiten identificar que las mujeres, por las formas en que hemos sido educadas, ¿cierto? Una forma diferente por nacer mujeres, ¿cierto? Saben que a las mujeres, por nacer con esos genitales específicos, se nos asigna por color el rosado, la sumisión, la obediencia, la delicadeza. Bueno, es entonces también como mostrar una perspectiva diferente de que podemos ser mujeres de múltiples maneras, que no solamente como nos han enseñado en la sociedad y que precisamente por esa forma diferente como hemos sido educadas, tenemos unas formas también muy particulares de ser, de participar en política, de participar en los colectivos y de estar en la sociedad en general. Entonces, bueno, básicamente y grosso modo, eso es como el contexto y el objetivo también del colectivo. Nosotros desarrollamos, digamos, como en pro de ese objetivo, visibilizar a las mujeres en los diferentes escenarios y a través de los diferentes papeles y roles que han jugado en la historia, llevamos, digamos, que esa información a través de diferentes proyectos y procesos que tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, es muy relacionado con el arte, el cineforo. Entonces, tenemos un cineforo que se llama El Cine se viste de lila. Y a través del cine, pues nos permitimos sensibilizarnos también al interior de nuestros procesos sobre la historia de las mujeres, pero también no solamente de las mujeres, sino que la relacionamos también con otros sectores. Entonces es un proceso que ya lleva también tiempo y que nos ha dado muy buenos resultados, unos resultados muy bonitos. También un grupo de estudio de formación, ¿cierto? Porque es precisamente un tema que requiere exigencia, porque en la actualidad, y eso lo reconocemos, las mujeres tenemos ya muchísimos derechos que hace unos siglos no eran reconocidos, pero que digamos que esa cultura machista o patriarcal ha cambiado, ¿cierto? Muta también a través de los años y que en la actualidad podemos hablar de una cultura machista que se encuentra más invisible, más difícil de identificar. Entonces, por eso, cuando también hacemos algunas actividades en algunos escenarios, nos dicen, bueno, pero ustedes, ¿qué es lo que están pidiendo ahora? Si ya tienen todos los derechos. Entonces, también por eso el grupo de estudio, ¿cierto? Porque no se trata de hacer por hacer o de reivindicar por reivindicar, sino también conocerlo y tomar pues una conciencia y unas propuestas serias alrededor de eso. También tenemos digamos que las intervenciones que hacemos en los escenarios públicos, las tomas culturales que realizamos en el municipio, en los diferentes municipios también del Oriente Antioqueño, sensibilizando a través de diferentes actividades, bueno, entre otras. Nos articulamos también con diferentes plataformas a nivel regional, con colectivos de Río Negro, de Santuario, de San Vicente, bueno, en fin. Eh, bueno, y ya pues ahora sí, como empezando la charla, les quiero compartir un cuento y ya les explico por qué. Una vez soñé que estaba narrando cuentos y sentí que alguien me palmeaba el pie para darme ánimo. Bajé los ojos y vi que estaba de pie sobre los hombros de una anciana que me sujetaba por los tobillos y con la cabeza levantada hacia mí me miraba sonriendo. No, no, le dije, súbete tú a mis hombros, pues eres vieja y yo soy joven. No, contestó ella, así tiene que ser. Entonces vi que la anciana se encontraba de pie sobre los hombros de una mujer mucho más vieja que ella, quien estaba encaramada a los hombros de una mujer vestida con una túnica, subida a su vez sobre los hombros de otra persona, la cual permanecía de pie sobre los hombros de otra mujer. Y creí que era cierto lo que me había dicho la vieja del sueño, de que así tenía que ser. Clarisa Pinkola Estés. Vamos que este es uno de los cuentos que también nos inspira incluso para darle el nombre al proceso que nosotras tenemos, Memoria Femenina. Vamos que muestra también como toda la red, toda la historia y cómo las mujeres estamos incluso conectadas por medio de las diferentes generaciones de las mujeres que nos anteceden. Y que por eso el 8 de marzo es una fecha especial, muy importante para las mujeres, pero también para la sociedad en general, pues porque reivindicamos y conmemoramos el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres y
en general pues todo el mes de marzo también como en ese marco, en el marco de los derechos de las mujeres. Esta fecha nos permite entonces también hacer un ejercicio de memoria, porque entonces traemos a colación, traemos al presente la historia de esas mujeres que portaron un granito de arena a los derechos pues que las mujeres hoy tenemos, pero que todavía pues vemos la necesidad de reivindicar. Pero además de eso, de recordar esas mujeres que han aportado y que han hecho muchísimo por el desarrollo de la sociedad, no solamente por las mujeres, sino en general, nos permite también reflexionar y pensar sobre otros mundos posibles, ¿cierto? Sobre cómo nos relacionamos los seres humanos. En un mundo donde todavía vemos las violencias tan agudas que existen contra las mujeres, y yo creo que un ejemplo claro de eso son los feminicidios, pero también en un país tan conflictivo como el colombiano, ¿cierto? En una violencia también tan estructural como es la que vivimos en nuestro país, eh, desde el movimiento feminista, desde también este día, desde este mes tan especial para nosotras y para los derechos humanos de las mujeres, nos permite también hacer reflexiones acerca de la construcción y de la necesidad de la implementación de paz. Bueno, ya como les dije, pues como el carácter de nuestro colectivo, de todo pues como el proceso que desarrollamos. Mm, a partir de eso, también como de la experiencia, quiero también hablarles a partir un poco de la experiencia del movimiento feminista en el Oriente, en Marinilla, bueno, en los diferentes municipios y todas las articulaciones que hemos realizado. Por la necesidad que vemos de articular también las luchas, no solamente de las mujeres, sino también de relacionarlas con los diferentes sectores que viven diferentes violencias, que no son solamente mujeres, sino también hombres. Decimos que nos articulamos con la necesidad de ampliar nuestros horizontes, ¿cierto? Que la unidad también la reivindicamos y la vemos desde ahí, ¿cierto? Cómo las luchas de las mujeres amplían los horizontes de las luchas campesinas, de las luchas de los estudiantes, las luchas de los profesores, de las luchas también de los ambientalistas y también por el cuidado del medio ambiente. Bueno, y que ya en el transcurso de la charla vamos a ver también cómo a partir de esas articulaciones es incluso más correcto hablar de feminismos, ¿cierto? En plural y no de un solo feminismo, ¿cierto? Sino de muchos. Entonces, digamos que el resurgir también del movimiento de mujeres y feminista en Colombia y también incluso en nuestro contexto, en mi contexto local en Marinilla, lo contextualizamos en el 2011, a partir del 2011, que es cuando se hace pública, digamos, los diálogos entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional. Ahí identificamos un resurgir de los movimientos sociales en general, pero especialmente de las mujeres. Y eso no es gratuito, ¿cierto? No es gratuito porque entonces a partir de ahí contextualizamos la situación de las mujeres en un país, en un continente y también incluso en el mundo, ¿cierto? Y que vivimos y que hacemos parte de un sistema que es globalizado, que es a nivel mundial y que vive de la explotación, de la opresión de unos sectores y en ese caso de las mujeres y también del medio ambiente. En este momento identificamos especialmente esos dos factores, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, en el contexto de nuestro país también, y eso lo sabemos y sabemos que seguramente nos están viendo mujeres de diferentes lugares, que Colombia pues vive, y no tampoco tenemos que irnos muy lejos, la explotación de los bienes naturales, de los recursos naturales, y que también tenemos altas cifras de feminicidio y de las diferentes violencias hacia las mujeres en general. Entonces, que la insurgencia y que el gobierno se hayan sentado a hablar y a conversar, bueno, digamos que permite poner también en el diálogo nacional, visibilizar también los diferentes problemas que tiene nuestro país. No solamente el problema era la guerrilla, sino que Colombia tiene un conflicto social que obedece a otras razones, a otras circunstancias, y que uno de esos es un país que lo identificamos como machista, también como patriarcal, y que vemos ese resurgir y la importancia que tienen las organizaciones de mujeres en nuestro país cuando se inserta el enfoque de género en los acuerdos de paz, ¿cierto? Partimos también de ahí, ¿cierto? Y también entonces del papel de las mujeres en la construcción
de paz y de un país diferente, más equitativo y con justicia social. Bueno, les comentaba entonces que en este momento podemos decir que las mujeres seguimos siendo las principales víctimas de este contexto de violencia y de conflicto, no solamente armado, sino social, y que el medio ambiente también lo es, pero que seguimos siendo entonces nosotras también las primeras en la resistencia, las primeras también en proponer alternativas diferentes. Entonces ya cuando vamos como realizando esa relación, relacionando el movimiento de mujeres con otros sectores, ubicándolo también en la historia incluso política de nuestro país, podemos hablar también de la necesidad de un feminismo popular, de un feminismo también que se puede llamar insurgente, de un feminismo que se puede llamar interseccional. ¿Cómo así que interseccional? Es precisamente lo que venimos conversando, que tiene en cuenta la opresión hacia las mujeres y la violencia hacia las mujeres, no solamente como un estándar, ¿cierto? Sino que también tiene en cuenta las particularidades, cómo viven las violencias las mujeres negras, ¿cierto? Por su condición de raza y sus particularidades. Cómo viven las violencias las mujeres en América Latina o cómo viven las violencias las mujeres en los países del norte. Las violencias como la viven también las mujeres disidentes sexuales, las mujeres que se reconocen como lesbianas, o en fin, en general, ¿cierto? Pero también cómo viven las violencias las mujeres pobres, porque partimos de la idea de que todas las mujeres por nuestra condición de género vivimos una violencia y una exclusión, pero que todas las características que vengo pues señalando, identificando como importantes también para tener en cuenta, diferencia, ¿sí? Las violencias y también los feminismos, que ya vamos también un poco a acercarnos al concepto de qué es el movimiento feminista o qué es el feminismo o incluso la invitación de hablar sobre por qué no se habla ya de feminismo, un solo feminismo, sino de feminismos de feminismo, ¿cierto? En plural. Eh, bueno, mm, bueno, empecemos entonces intentando como acercarnos a esa definición, a ese concepto. ¿Qué es el feminismo? Y seguimos entonces la línea y la idea de una feminista española que se llama Nuria Varela, diciendo que el feminismo es un impertinente, y podemos dar cuenta de ello de forma muy fácil en los diferentes círculos sociales, en los diferentes escenarios, y eso nos pasa a las feministas cuando utilizamos esa palabra, se presenta alguna tensión, inmediatamente las personas fruncen el ceño, o hay estigmatización, o si tú eres feminista es porque te violaron de pequeña, o porque eres una resentida, o lo asocian también con las feminazis, que es una palabra que últimamente ha resonado un poco. Entonces, un impertinente, y que precisamente por eso identificamos que el feminismo es un desconocido, ¿cierto? Que el feminismo no tiene nada que ver con la intención de que las mujeres queramos estar en una condición de superioridad a los hombres, ¿no? Sino que contextualizamos un poco lo que ya venimos conversando, y es que por la forma en que hemos sido construidas, educadas, hemos sido excluidas de diferentes sectores y de sectores muy importantes para el desarrollo de la sociedad en general y de países incluso que se digan democráticos, ¿cierto? Pero además de eso, el feminismo es impertinente y es un desconocido porque cuestiona el orden establecido. Y cuestionar el orden establecido significa incomodar a las personas que se benefician de ese orden que ya está establecido, ¿cierto? Que ese statu quo. Entonces el feminismo incomoda. Pero bueno, entonces de ahí adentrándonos muchísimo más como en ese concepto y siguiendo también esa línea de Nuria Varela, en esa línea de intentar definir qué es el feminismo. Y digo intentar porque solamente en esta charla vamos a dar aproximaciones, y eso es lo bonito también del feminismo, de que ustedes se hayan dado la oportunidad de compartir esta mañana con nosotros esta charla, porque el feminismo en realidad es algo muy amplio, ¿cierto? Tiene diferentes perspectivas, diferentes definiciones, dependiendo del contexto. Es en realidad un movimiento muy diverso, muy rico, y que lleva también incluso muchísimo tiempo, varios siglos ya.
Entonces es una historia que no se aborda en una sola charla, pero que ojalá esta charla pues los invite un poco incluso a adentrarse, a que ustedes busquen bibliografía que también en esta charla les recomendaremos y puedan profundizar sobre este tema tan interesante y tan importante. Vamos entonces con la pregunta de por qué hablamos del movimiento feminista y su relación con los derechos de las mujeres. Eh, a propósito también, pues, y especialmente en este día, el 8 de marzo, que es el Día Internacional, y lo contextualizamos así, no para celebrar, sino para reivindicar y conmemorar los derechos de las mujeres. Y porque precisamente el movimiento de nosotras ha estado caracterizado por eso, por la lucha para que nos reconozcan los derechos humanos. Y ahí es cuando empezamos a hablar de forma diferencial de los derechos de las mujeres. Entonces decimos que desde una historia, y lo reconocemos más desde una visión de Europa occidental, el feminismo surge en el siglo XVIII. Y todas sabemos que el siglo XVIII es ese siglo que llamamos de las luces, eh, el siglo también de la Ilustración, del Renacimiento, y que ocurren principalmente dos revoluciones que también las estudiamos en el colegio, que fueron hitos para la historia de la humanidad, que fueron la Revolución Francesa, que ocurrió y que se dio en 1789, y la Revolución Industrial. La Revolución, pues, francesa es de un carácter más político, ¿cierto? Entonces, de ahí esa revolución le apuesta a transformar más el régimen político de esa época en Francia, y la revolución industrial que se da principalmente en Inglaterra y que es una revolución más de índole económico. ¿Qué querían las mujeres de ese siglo? Principalmente reivindicaban y luchaban por el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho matrimonial, es decir, el derecho a terminar una relación con la que no se quería continuar, los derechos respecto a los hijos y el derecho al voto. Bueno, ¿qué pasó entonces en ese contexto de la revolución industrial? Sabemos que esa revolución francesa, que como les digo es de carácter más política, eh, surge un resultado muy importante para la humanidad, y es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que eran tres principios centrales y fundamentales los que caracterizaron esa revolución, que fueron la igualdad, la libertad y la fraternidad, supuestamente universales, y que se crearon entonces los derechos del hombre y del ciudadano, y que cuando salen contemplados en la Revolución de Francia, sale también una definición de qué es ser ciudadano. Y resulta que en esa definición no estaban incluidas las mujeres, sino que eran los hombres. Y no estamos hablando solamente de un uso excluyente del lenguaje, sino que las mujeres no eran sujetas de derechos de la Revolución Francesa, quedaron totalmente excluidas de ese avance que suponía o que supuestamente prometía la Revolución Francesa, porque muchas mujeres estaban realmente ilusionadas con ese proceso que se estaba dando, pero resulta que cuando se desarrolla, cuando se publican los derechos del hombre y del ciudadano, las mujeres quedamos excluidas. Entonces, como respuesta a eso, salen dos mujeres o surgen o en contra de esa publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, dos mujeres muy adelantadas para su época, que sabían leer, escribir, y que, bueno, cuestionan, dice, entonces esa revolución con los tres principios que enarbolaba resulta que no era tan igualitaria, y que no solamente excluye a las mujeres, y eso también es importante señalarlo, sino que también excluye a los campesinos, a los hombres pobres, ¿cierto? Que no tenían propiedad, que no tenían riqueza. Entonces es una revolución que nace con muchos vacíos, ¿cierto? Excluyendo a muchos sectores de la sociedad. Entonces, en respuesta a eso, identificamos a dos mujeres, y también en ese ejercicio de hacer memoria, una mujer inglesa, Mary Wollstonecraft, que escribe en respuesta a todo lo que está ocurriendo en la Revolución Francesa, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Este se puede decir que es un documento fundacional del feminismo especialmente europeo, que aboga por la igualdad entre los sexos, entre hombres y mujeres. Es muy adelantada para su época, porque también aboga por la independencia económica, por la participación política de las mujeres. Y en Francia identificamos a Olympie de Gouges,
Ella escribe en respuesta y en reacción a la Declaración del Hombre y del Ciudadano, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esa declaración la hace en 1791. Ese texto, además de ser también otro documento importante y fundacional del feminismo, es una de las declaraciones más importantes en defensa de los derechos, sobre todo políticos, de las mujeres. Bueno, entonces ahí identificamos, además de Olympia de Gouges y de Mary Wollstonecraft, existieron otras mujeres antes de ellas, por ejemplo, Christine de Pizan, que escribió La mujer, La ciudad de las damas. Ella ahí también cuestionaba el rol y el papel que jugaba la mujer en la sociedad, digamos, muy subordinado a la autoridad masculina, eh, pero la época de ella pues estuvo más en el en los años 1400, ¿cierto? Fueron anteriores, pero que desde ahí identificamos también como diferentes reivindicaciones que hacen las mujeres, incluso el libro que ella publicó inicialmente fue adjudicado a un hombre, ¿cierto? Y es mucho tiempo después que se reconoce que ese libro lo escribió una mujer. Entonces decimos que el feminismo surge en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, porque es en esa época donde las mujeres empiezan a preguntarse sobre cuál es el origen de la opresión que viven las mujeres y que no es algo natural, que se puede transformar y que obedece a cuestiones o a factores sexuales. Bueno, entonces bueno, ya partimos que el feminismo tiene estrecha relación con los derechos humanos porque nace así, ¿cierto? Con las reivindicaciones políticas, por los derechos políticos, pero también por el derecho a la educación, por los derechos civiles, eh, bueno, por esa lucha. ¿Cómo termina el siglo XVIII y en términos también de la Revolución Francesa para el movimiento de mujeres? No termina muy bien, porque Olympia de Gouges es llevada a la guillotina, no se les reconoció ningún derecho. De hecho, cuando llega Napoleón al poder, se prohíben las asambleas de mujeres, se prohíben que hayan más de 5 mujeres reunidas en un lugar. Bueno, pero a pesar pues de todo ese resultado, cómo termina ese siglo sin que las mujeres disfruten de ningún tipo de derecho, eh, ellas sí salen de ese siglo con una historia ya de lucha, ¿cierto? Con experiencia. Y no dejan, no desfallecen ante lo que ocurre. Entonces ya empezamos a hablar como de un segundo momento o quizás de una segunda ola del feminismo que conocemos como sufragismo. Quizás esa palabra es más conocida y más asociada también a las feministas. Y hace relación, digamos, más que todo la lucha que hacen las mujeres por el derecho al voto. Entonces ya ha entrado mitad del siglo XIX, principios también del siglo XX, es eso, ¿cierto? Se pone a prueba la capacidad, la estrategia, la paciencia de las feministas por conseguir los derechos políticos, especialmente el derecho al voto. Las mujeres en este siglo, en este momento, en la segunda ola, tuvieron que ser muy creativas porque el feminismo además es un movimiento caracterizado por el pacifismo, por la no violencia. Entonces, las formas que ellas hacían era a través de panfletos en las diferentes manifestaciones públicas o en los diferentes escenarios públicos, también la interrupción de los diferentes oradores en los diferentes parlamentos donde su participación estaba prohibida, entonces ellas llegaban a interrumpir las movilizaciones, las manifestaciones, las charlas, también las huelgas de hambre, eran algunas de las formas en que las mujeres reivindicaban y se manifestaban sobre la necesidad que tenían de adquirir los derechos, sus derechos. Bueno, entonces esta segunda ola, el movimiento sufragista, surge a mitad del siglo XIX, pero también, y eso depende como del contexto de cada país, la lucha por el derecho al voto se da en el siglo XX ya muchísimo más como fuerte, ¿cierto? Porque ya no solamente encontramos esa lucha en Inglaterra o en Estados Unidos, que fueron los países precursores de esa lucha, sino también en casi todos los países del mundo, incluso Colombia, que quizás, y si tenemos tiempo, podemos contar un poco la historia de nuestro país. Y que de hecho
el derecho al voto hacia las mujeres es reconocido muy tarde, o nosotras lo conseguimos y llega a nuestro país de forma muy tarde. Apenas en 1957 las mujeres podemos votar por primera vez en Colombia. En Estados Unidos, 1920, Inglaterra, 1917-1918. También ahí, a la hora de hablar del sufragismo, es importante también hacer la salvedad de que esta lucha no fue solamente por el derecho al voto en sí mismo, sino que ellas hacían hincapié en ese derecho porque creían que cuando consiguieran ese derecho iban a lograr la igualdad en los diferentes escenarios y también espacios de la vida, ¿cierto? Pero ellas ahí también buscaban el derecho a la educación porque las mujeres no teníamos la posibilidad igual que tenían los hombres para acceder a la educación, a la formación. Los hombres tenían la posibilidad de administrar nuestros bienes, aun cuando fueran las mujeres las que trabajaban, eran ellos los que manejaban el salario de las mismas. Bueno, en fin. Aquí también haciendo un ejercicio de memoria, esa memoria feminista, esa memoria femenina, recordamos lo que han hecho muchísimas mujeres y sabemos que hay muchas mujeres que han sido invisibilizadas y que no conocemos de sus historias, pero entonces hoy queremos conocer, y la primera que aparece ahí en el plano es Clara Zetkin, que es una feminista socialista, es decir, ella hacía parte del Partido Comunista de la época. Ella es en 1910 la que propone en una asamblea internacional de mujeres que se declare el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres, ¿cierto? Entonces ahí recordamos qué fue lo que pasó también y por qué es que se conmemora especialmente esta fecha, y es quizás una historia más conocida, pero importante volverla a recordar, que se conmemora porque fueron asesinadas en una fábrica de Estados Unidos en 1908 más de 100 mujeres por hacer una huelga en la empresa donde trabajaban, reivindicando la necesidad de que sus mejores laborales pues se dieran, ¿cierto? Entonces hablaban del derecho a un salario por igual, pues cierto, que se pagara igual a los hombres por igual trabajo. También denunciaban los acosos sexuales de los cuales eran víctimas por parte de sus capataces, bueno, y también una disminución en las horas de trabajo. Pero entonces la respuesta del dueño de la fábrica fue incendiar la fábrica mientras que más de 100 mujeres estaban adentro. Y entonces a partir también de esa historia que eh, asociamos el color morado, el color violeta al movimiento feminista, porque se dice pues, pero eso ya como que hace parte más de los relatos del movimiento feminista, que las eh, telas sobre las que estaban trabajando las mujeres eran de color violeta y que el humo incluso que salía de la fábrica cuando se estaba incendiando era de ese mismo color. Esa es una versión. La otra versión es que el color morado es el que surge, es el que sale, es el resultado de cruzar el color rosado con el violeta. Entonces, bueno, esa es Clara Zetkin. En la mitad encontramos a Sojourner Truth. Y ahí ya empezamos también a reconocer por qué hablamos de feminismo. Ella era una mujer negra y en pleno momento del movimiento sufragista, que era un movimiento, digamos, conformado en su mayoría por mujeres blancas y de una condición económica privilegiada, ella empieza a cuestionar, ¿cierto? Y dice es que todas las mujeres no somos iguales. Y yo claro que vivo muchas violencias también por ser mujer, pero yo no soy igual a ustedes. Entonces, ella incluso fue esclava, ella logró escapar de su esclavista junto con su hija y logró conseguir su libertad, pero ella decía, a mí no me tratan igual que a ustedes, a mí no me creen inferior en términos de fuerza, porque de hecho me ponen a hacer trabajos mucho más fuertes que algunos hombres. ¿Acaso no soy yo entonces una mujer? Entonces ella empieza a hablar ahí sobre cuáles son las particularidades también o las situaciones que viven las mujeres negras, ¿cierto? Por su condición de raza particular. Y como ese manifiesto o ese discurso que da Sojourner Truth se puede encontrar también en internet. Se llama ¿Acaso no soy yo una mujer? A la derecha encontramos, a mi derecha está Alejandra Kollontai. Ella habla de la necesidad de construir una mujer nueva, ¿cierto? Que existía la mujer, la necesidad más bien de transformar una sociedad
de cambiarla por una sociedad más equitativa en general, pero que también las mujeres tenían que cambiar y que pensarse también en unas necesidades y unas alternativas específicas para su condición y sus problemáticas. Más abajo está Emma Goldman, la mujer que aparece con los lentes, con las gafas. Ella es una mujer anarquista, entonces ahí también podemos hablar del feminismo anarquista. Ella, en contraposición a las mujeres sufragistas, al movimiento sufragista, no cree que la liberación de las mujeres dependa del derecho al voto o de esos derechos legales y formales, sino que la liberación de la mujer depende de ellas mismas, de la autonomía de las mujeres. Ese poder está en cada una de nosotras. Esa es la idea fundamental de Emma Goldman. Y finalmente está Flora Tristán, es reconocida por esa frase de que las mujeres hemos sido las obreras de los obreros. Bueno, finalmente la tercera ola, ahí es cuando las aguas se desbordan, es decir, cuando empezamos a hablar de un montón de feminismo, ¿cierto? Ya no solamente del feminismo del siglo XVIII, que era el feminismo de la Revolución Francesa, ya no solamente el sufragismo, que era el movimiento especialmente por el derecho al voto, sino que entonces empiezan a salir muchísimos feminismos. Ya hablamos un poquito del feminismo socialista con Clara Zetkin, también del feminismo radical, que surge ya en los años 60, años 70. Y cuando hablamos del feminismo radical es importante hacer la claridad de un poco en qué consiste y cuáles sean los planteamientos del feminismo radical, muy diferente de pronto a lo que la gente pueda creer, ¿cierto? Que de pronto está asociada a las feministas poco femeninas, que culturalmente se asocia a eso, o exageradas con las reivindicaciones de las mujeres. No, cuando utilizamos la palabra radical, lo utilizamos en el sentido de ir a la raíz del problema, ¿cierto? Al origen de la situación de algo, ¿cierto? Entonces, por eso se llama feminismo radical. Y ahí es cuando ese feminismo radical le da un aporte grandísimo al feminismo en general, porque ellas dicen, no solamente las mujeres tenemos que ganar escenarios en lo público, en lo político, no solamente participar en política y tener, por ejemplo, los derechos al voto, a elegir y a ser elegidas, sino que también tenemos que transformar lo privado, por ejemplo, las casas, el ámbito doméstico. Y es ahí cuando ellas crean ese lema muy reconocido del feminismo de que lo personal es político, es público, ¿cierto? De que lo que nos pasa a las mujeres en la casa, la violencia, que incluso todavía ocurre muchísimo, especialmente también en los países de América Latina, la violencia física, los feminicidios, la violencia sexual, es un problema no de cada mujer, no de cada hogar, no de cada casa, no es un problema que se lava en la casa, sino que es un problema social y que cuando se convierte en algo social, en algo colectivo y común, también su solución tiene que darse de forma colectiva y eso se convierte en algo político. Bueno, feminismo de la diferencia, el ecofeminismo también, que es importante mencionarlo porque obedece a un contexto muy cercano, un contexto también de Colombia, de América Latina, porque su raíz está ahí, porque el ecofeminismo tiene estrecha relación eh, de las mujeres con la tierra, cómo nos relacionamos los seres humanos también con el medio ambiente, con la naturaleza, y que históricamente hemos colocado como centro de todo al hombre, ¿cierto? Digamos que viviendo como una especie de falocentrismo, de androcentrismo, donde colocamos al centro de todo al hombre, sin importar nada más. Entonces no nos relacionamos de forma armónica con la naturaleza y con el medio ambiente, ni con los animales, ni con las mujeres. Entonces, el ecofeminismo es eso, es como nos pensamos unas alternativas diferentes también para vivir con la naturaleza. Bueno, ya entonces hemos abordado un poco la historia del feminismo. Eh, es mucho más profunda, pero grosso modo, eso que estamos viendo. Y ya para puntualizar un poco e irnos con la aproximación de la definición de qué es el feminismo, partiendo de esa historia, les presento ahí en las diapositivas una definición de Amelia Barcasel que aparece en el libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes. Ese libro se los recomiendo, lo pueden encontrar en internet en PDF, pueden acceder a él
Y ellos definen el feminismo de esta manera. El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. Es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía y al mismo tiempo como movimiento social. Bueno, esa definición es muy amplia, eh, podemos como desglosarla de muchas maneras y es muy breve, también muy simple, porque hablamos de diferentes feminismos, pero ¿cuál es, digamos, como que es ese factor común que lo hace feminismo, que siga siendo feminismo y no otra cosa? Y es eso, es que el feminismo es una práctica, es decir, es movimiento, es decir, somos un grupo de mujeres que todavía nos organizamos, tomamos conciencia, identificamos un montón de problemas y de violencias que han vivido las mujeres en la historia y que seguimos viviendo y que vamos en la transformación y en el cambio de esa cultura y de esa sociedad. Eso es el feminismo. Pero el feminismo también es teoría, ¿cierto? Y por eso les he contado toda la historia y las diferencias de los diferentes feminismos. Es decir, esas mujeres también se han sentado a escribir, a pensar, a identificar cuál ha sido el origen de esa diferencia entre sexos y cuáles pueden ser las diferentes alternativas y el papel de las mujeres, de los hombres y de los seres humanos en general para transformarla. Y por eso es que hablamos también de que el feminismo es un movimiento que va en pro de una sociedad más justa y más equitativa. Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos tenemos? Listo. Bueno, hasta ahí también les quiero recomendar, ahí como vamos, porque es, como les dije al principio, es un tema que es largo, pero que es muy interesante, que es muy bonito, que no solamente compete a las mujeres, sino a la sociedad en general, porque es también preguntarnos por cuál ha sido el papel de los hombres en esta historia y cuál debe ser también en la actualidad y en el futuro, porque las mujeres significamos un poco más de la mitad de la población y cuando se excluye, cuando se invisibiliza a un grupo tan significativo, incluso en términos numéricos de la población, no podemos hablar de democracia en términos reales, ¿cierto? Porque está excluyendo a la mitad de las personas que habitan este territorio. Bueno, entonces ahí les recomiendo no solamente el libro de Nuria Varela, sino también películas, ¿cierto? Digamos que obedeciendo también a los diferentes recursos y herramientas que nosotros utilizamos desde el colectivo para hacer sensibilización. Entonces, por ejemplo, para estudiar un poco la historia de la segunda ola, la historia del sufragismo, les recomiendo Sufragistas, una película muy reciente, muy nueva, que aborda la historia pues está basada en la historia real de cómo fue la lucha por el derecho al voto de las mujeres en Inglaterra. O Ángeles de Hierro, que muestra cómo se desarrolla la lucha de las mujeres en Estados Unidos por ese mismo derecho. Y como en Colombia también hay un documental muy corto y muy bueno que se llama Revolución Silenciosa, tres olas del feminismo. Es muy bonito ver ese contraste de países y de cómo, dependiendo también incluso del contexto geográfico, social, de cada país, las mujeres han dado esa lucha de formas diferentes, pero que también se relacionan y tienen mucho en común. Y para abordar la historia en general, hay un material muy corto y muy pedagógico en YouTube, un video que se llama Feminismo, la historia del feminismo en 10 minutos para la aproximación a estos temas, pero que es importante que no solamente que pasemos de ser de pronto esos sujetos pasivos, de escuchar esta conferencia también, a conversar en nuestro círculo social de por qué conmemoramos y no celebramos los 8 de marzo, de qué hay detrás de toda esta historia, qué hay detrás de toda esta fecha. Bueno, en la actualidad ya pasamos un poco más qué está pasando hoy en términos incluso legales, instrumentos legales, qué tenemos las mujeres en la actualidad y por qué hablamos en específico de derechos humanos de las mujeres. ¿Sí? Bueno, entonces lo contextualizamos con toda esa historia, ¿cierto? Que la historia de los derechos humanos en general fue la historia de lucha, ¿cierto? De lucha de diferentes sectores sociales en pro de conseguir unas condiciones más dignas para vivir, ¿cierto? Y que las mujeres fuimos excluidas, invisibilizadas de esos escenarios y que por eso damos una lucha especialmente por nuestros derechos. Pero de que además las mujeres por nacer mujeres, por tener unos genitales específicos,
tenemos también derechos particulares y especiales, como son los derechos sexuales y reproductivos. Y de todas formas también haciendo ahí la salvedad de que también tiene relación con los hombres, pero que las mujeres por nuestra condición incluso biológica hemos visto la necesidad de hablar también de esos derechos en particular. Bueno, y que existen diferentes herramientas a nivel internacional, diferentes mecanismos para la reivindicación de estos derechos, eh, y que a pesar de que ya hemos avanzado muchísimo en Colombia, tenemos diferentes leyes, la ley de cuotas, la ley que nos protege en los diferentes casos de violencia, la ley que tipifica el feminicidio, y que bueno, están ahí ampliamente desarrollados y que nos hemos dado cuenta que llegar al avance de esos derechos en términos formales no garantiza la efectividad de esos derechos. Es decir, las mujeres ya tenemos el derecho a participar en política, pero por ejemplo, el porcentaje sigue siendo muy inferior de participación de mujeres en los consejos municipales, en las alcaldías, en las gobernaciones. Nunca hemos tenido una mujer presidenta. Feminismo invita también a desnaturalizar todo, a preguntarnos por qué las mujeres nunca estamos en esos escenarios también de poder y de incidencia. Por ejemplo, en Marinilla en la actualidad solamente tenemos una concejala y eso que fue producto no de las elecciones, sino pues como de otro factor que se dio ahí, pero que eso nos llama la atención, ¿cierto? Porque las mujeres no estamos siendo representadas en los diferentes sectores a pesar de que ya tenemos esos derechos. Entonces ahí es el llamado a hacer el trabajo cultural y social, cómo transformamos también la mentalidad o la idea de que las mujeres seguimos siendo inferiores o que no tenemos las mismas capacidades incluso para participar en política. ¿Por qué las personas, por qué la ciudadanía no vota por las mujeres, a pesar de que ya lo pueden hacer? Bueno, en Colombia ya se, digamos que en términos legales se, se ratifican diferentes tratados, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ¿cierto? Que digamos que hay diferentes herramientas, incluso legales, para la protección de las mujeres en nuestro país, que tiene tres principios fundamentales: la igualdad real, la no discriminación y la responsabilidad estatal sobre los derechos de las mujeres, ¿cierto? Que es el Estado el que debe garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ese es un derecho que tenemos las mujeres y que es función del Estado garantizarlo. Eh, ese, ese principio de igualdad real adquiere incluso rango de constitucionalidad en nuestra Constitución del 91 en el artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Eso lo podemos conocer pues cada persona accediendo a la Constitución, existe. Pero bueno, como les digo, una cosa es que los derechos estén plasmados en un papel a que en realidad pues así sucedan. Entonces por eso es el llamado hoy en esta fecha a que las mujeres nos movilicemos. Hoy en todas partes del mundo, en las diferentes ciudades de nuestro país, las mujeres tenemos la cita de salir a las calles, a hacer plantones, a salir a marchar, reivindicar y visibilizar todavía las diferentes exclusiones y violencias que nosotras seguimos viviendo y la necesidad de que esta sociedad se transforme. Y que dos también de las reivindicaciones importantes y principales que tenemos las mujeres es eh, el derecho a vivir sin violencia y también acabar con la pobreza también en términos generales, de vivir también en un país en paz, ¿cierto? De también incluso exigirle al gobierno colombiano de que le apueste la implementación de los acuerdos de paz. Y ahí ya vamos al último tema en relación a esta pregunta: ¿qué hace el feminismo en un país en guerra, cierto? En Colombia. ¿Por qué también podemos hablar de una historia especial de las mujeres en nuestro país, en un contexto muy difícil, cierto? De un país en violencia, en guerra, que llevamos ya más de medio siglo, a pesar de los acuerdos que se firmaron en el 2016, y que el feminismo ha permitido a las mujeres colombianas evidenciar, ¿cierto?, las consecuencias, las secuelas del conflicto armado y cómo ese conflicto ha afectado especialmente el cuerpo de las mujeres, ¿cierto? Que las ha convertido en un botín de guerra, ¿cierto? También como en algo que se disputa en el territorio. No solamente el poder sobre lo económico, sobre los recursos naturales, sino también el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Eso ha pasado y el feminismo permite identificarlo, permite cuestionarlo y permite también darle a las mujeres el poder y la herramienta para decir, nuestro movimiento también tiene que apostarle a la construcción
de paz, de un país alternativo, de unos mundos diferentes. Y encontramos el caso puntual del movimiento político, del movimiento Ruta Pacífica, ¿cierto? Que es un movimiento creado en 1996 en Colombia, fundamentalmente por mujeres, reivindica los derechos de las mujeres, una vida libre de violencias y que le apuesta a la solución dialogada y negociada del conflicto. Y ahí les tenía pues como un fragmento de un manifiesto de las mujeres que acompañan Ruta Pacífica, de cómo las mujeres también encontrándose y en movimiento se manifiestan. No permitimos que nuestras manos y vientres, que de nuestras manos y vientres brote ni un solo alimento para la guerra y la violencia. No callaremos ante el dolor o el sufrimiento producido por la guerra o por la violencia que se comete contra las mujeres de cualquier parte del planeta, así no aparezca en las estadísticas. No olvidaremos nuestro compromiso político de proteger a nuestro planeta, la madre tierra. Levantamos nuestra voz porque hoy se pretende pacificar al país con proyectos totalitarios de muerte. Crecen los grupos que a nombre de la defensa ciudadana, bajo el amparo legal, riegan más sangre y resentimiento. ¿Cómo pacificar entonces a los pacificadores? Las mujeres en Colombia, en este contexto que les vengo hablando, hemos sido las madres de los soldados o las hijas de esos asesinados o las esposas también de esos hombres que han ido a la guerra, ¿cierto? ¿Cuál ha sido también la historia de esas mujeres que se quedan en el hogar y sus apuestas? Fundamentalmente también la construcción de un país en paz. Bueno, les agradezco su participación, su asistencia.